Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves. Eice Chacón Cordero les saluda. Les recordamos que también puede seguir esta transmisión en vivo mediante nuestras diferentes plataformas de redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Antes de ir al detalle de las informaciones, los invitamos a ver nuestros titulares. El ex sacerdote Mauricio Víquez está a las órdenes del Juzgado Penal de Desamparados a la espera de medidas cautelares para enfrentar los cargos en su contra por violación y abuso sexual. El 15 de mayo, el Partido Liberación Nacional definirá en Asamblea Nacional si cambia o no la fecha de su convención interna prevista para el 6 de junio. La situación sanitaria del país por COVID-19 es la responsable de estas decisiones. 458,000 personas no han logrado conseguir empleo en el primer trimestre del año, así se destaca en los datos del INEC. El cuerpo docente del CTP de Calle Blancos pidieron al MEP que los envíe clases virtuales temporalmente debido a un brote de COVID-19 en el centro educativo. Hasta el momento registran 54 casos positivos. Estados Unidos está a favor de liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19. 7 de la noche con 2 minutos. Vamos al detalle de las informaciones. El ex sacerdote Mauricio Víquez arribó este jueves al país y fue indagado por la Fiscalía Adjunta de Género, donde lo investigan por los presuntos delitos de violación, tentativa de violación y abuso sexual en perjuicio de 4 víctimas. Víquez estuvo en fuga durante 7 meses hasta que fue detenido en México el 18 de agosto del año 2019. Desde entonces se realizó el proceso de extradición y fue hasta este jueves que fue entregado a las autoridades costarricenses. El detalle de esta información lo tiene el periodista Andrés Ortiz. Adelante, Andrés. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Así es, esta mañana llegó al país el ex sacerdote Mauricio Víquez. Recordemos que fue un proceso de más de 1 año y medio donde se realizó la extradición luego de ser detenido en México en agosto del año 2019. El día de hoy llega y ya fue indagado en la Fiscalía Adjunta de Género en San José y la audiencia preliminar se dará el día de mañana en el juzgado de Desamparados. Este fue el momento en el que Interpol Costa Rica recibió al ex sacerdote Mauricio Víquez en el aeropuerto Juan Santamaría durante la mañana de este jueves. Una vez realizado el proceso de migración, Víquez fue llevado hasta la Fiscalía Adjunta de Género en el primer circuito de San José, donde fue indagado y se le informó de la investigación en su contra por los presuntos delitos de violación, tentativa de violación y abuso sexual en perjuicio de 4 víctimas. Tenemos que esperar a que venga la opinión jurídica, la resolución de los tribunales de México para establecer si por esos 4 hechos efectivamente se generó o no la extradición. Tenemos entendido de que solamente por 2 hechos fue que se dio la orden de extradición y que 2 hechos se consideraron que estaban prescritos a través de la jurisdicción mexicana. De ser así, pues aquí va a haber una lucha legal para establecer de que ciertamente solo por 2 hechos se le podrá juzgar. El 7 de enero del 2019, Mauricio Víquez salió del país hacia Panamá y posterior a México. Esto se dio luego de que, al parecer, la Iglesia Católica le informó a finales del 2018 que había sido denunciado penalmente por una presunta violación de un niño. El 19 de febrero del 2019, el Juzgado Penal de Desamparados giró la orden de captura internacional. Durante 7 meses fue buscado por la Interpol y es el 18 de agosto de ese año que fue detenido en San Nicolás de los Garza, un municipio de Monterrey en Nuevo León, México. Desde entonces se encuentra recluido mientras se realizaba su extradición. En octubre del 2019, un juzgado mexicano aprobó su extradición a Costa Rica, pero fue apelado por sus abogados en ese país. Desde entonces, pasaron 1 año y 9 meses hasta que este jueves fue trasladado a Costa Rica. Para este viernes se realizará la audiencia preliminar de solicitud de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Desamparados. Los supuestos hechos se dieron cuando Víquez era sacerdote Entre Ríos y luego en Patarrada Desamparados entre los años 1996 y 2003. Tras este hecho se cuestionó el papel de la Iglesia Católica, ya que al parecer en 2003 algunas de las víctimas habían denunciado ante las autoridades de la Iglesia los hechos. Por medio de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis de San José señaló este jueves que llevaron a cabo con apego a la normativa todo lo correspondiente al proceso canónico
ya finalizado y que desde el 13 de diciembre del 2018 no habían tenido contacto con Víquez ni sus representantes. El 25 de febrero del 2019, la Iglesia Católica expulsó a Mauricio Víquez por sugerencia del Vaticano. Nos encontramos en este momento con Rodolfo Alvarado, quien es abogado de las 4 personas denunciantes. Don Rodolfo, buenas noches, gracias por atendernos. Iniciar con eso, la noticia del día de hoy es ya el arribo después de un largo proceso de extradición del ex sacerdote, un proceso que ustedes esperaban y que ya el día de hoy, por lo menos esa etapa se culmina. Buenas noches. Buenas noches. Mire, muy complacido después de tantos meses de fuga del padre Víquez. Fuga que se perpetúa cuando se da cuenta que una de las personas afectadas y dañadas que nosotros representamos iba a presentar la denuncia y le indicaron claramente que fue una conversación previa que tuvo este muchacho con altos dirigentes de la iglesia. Aprovecha la coyuntura y la circunstancia para huir del país, primero por Panamá, y en Panamá abordar un vuelo directamente a México DF, y en México DF ya irse al lugar donde lo encuentran, que estaba recluido y también protegido. Rodolfo, se cuestionó mucho en su momento si estas causas en algún momento ya habían prescrito. Incluso nos indicaron hoy que están esperando la información completa, pero que la resolución que se da desde México para la extradición se da por 2 de los casos. Ese es todo un cuestionamiento que se ha hecho de este proceso durante todos estos años. ¿Cuál es la posición suya al respecto como abogado? Bueno, yo lo que quiero decirle es que esta estrategia de defensa que ha tenido no solamente el padre Víquez, sino la Iglesia Católica, de tratar de utilizar la prescripción como defensa, me parece a mí que es inaudito, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque la confianza que le hemos tenido siempre los ciudadanos a la religión y a la religión católica y a los curas que imparten la misa los domingos es absoluta. Y siempre se pensó que en hechos tan graves como estos, las personas iban a venir a defenderse, no a acogerse a medidas de carácter procesal. Don Rodolfo, por último, hay un tema también civil. Ustedes ya plantearon una denuncia contra la curia por el tema civil. Tal vez si nos explica de qué se trata esta denuncia, contra quién es propiamente y en qué etapa se encuentra. Sí, la denuncia es contra el arzobispo Quirós, contra la conferencia episcopal, porque a criterio nuestro ha existido sin duda alguna complacencia por parte de las autoridades eclesiásticas en el manejo de este asunto y que son responsables de los daños y perjuicios económicos causados a las personas. ¿Por cuánto la acción? La acción es por 500 millones de colones. ¿Y estaba Víquez o no estaba Víquez dentro de esta denuncia? Originalmente sí, y después, como no se sabía cuándo iba a aparecer Víquez y teníamos una enorme preocupación de que los procesos de alguna manera no avanzaran, decidimos que no era tan necesario porque Víquez iba a estar, como está ahora, en los asuntos penales. Don Rodolfo Alvarado, abogado de las 4 personas denunciantes, en este caso del ex sacerdote Mauricio Víquez, que como lo veíamos ya el día de hoy arribó al país luego de un proceso largo para la extradición y también meses en los que se mantuvo en fuga y fue detenido en la Ciudad de México o en México y que ya el día de mañana comienza con la audiencia preliminar. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés, por esta información. Muy buenas noches. Continuamos con información en vivo. El Partido de Liberación Nacional estará definiendo el próximo 15 de mayo si la elección de su candidato a la presidencia se escogería el 6 de junio, como estaba previsto, o si se cambiará la fecha debido al alto grado de contagios de COVID-19 que se está presentando en las últimas semanas en el país. En esta Asamblea Nacional, los verdiblancos también podrían definir si cambian la manera de elección del candidato. El tema lo tiene nuestro compañero David Roversi. Adelante, David. Muy buenas noches. Gracias, Eisel. Buenas noches y buenas noches a todos los que siguen Costa Rica Noticias. Bueno, como usted lo menciona, el Partido Liberación Nacional tendrá que resolver el próximo 15 de mayo distintos cuestionamientos que se tienen en este momento en el aire. ¿Quién podrá ser el próximo candidato? Es uno de estos, aunque ahí todavía hay discrepancias entre los precandidatos y la Asamblea Nacional debe o no elegir el mismo. Evidentemente
si la fecha de la convención interna se cambia o no, que es el próximo 6 de junio, pero por la situación que está viviendo el país en este momento con el COVID-19, podría estar teniendo cambios. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que Liberación Nacional deberá resolver en esta Asamblea Nacional que se dictaminó, se dé el próximo 15 de mayo, como decía anteriormente. Pero vamos a ver la siguiente nota que nos amplía un poco cuál es el panorama que se tiene previsto para esto y sobre todo el parecer de los 5 precandidatos verdiblancos con esta decisión. ¿Quién será el candidato del Partido Liberación Nacional en las próximas elecciones presidenciales? Esta es una interrogante que se pretende contestar el próximo 6 de junio en la convención interna de los verdiblancos. Sin embargo, la situación que se vive en el país a raíz del aumento de contagios positivos de COVID-19 podría provocar que esa decisión sea tomada de otra manera. Pero, ¿quién estaría definiendo cómo y cuándo se elegirá al candidato liberacionista? Bueno, para esto el Comité Ejecutivo Superior del Partido Liberación Nacional tomó la decisión de que el próximo sábado 15 de mayo a las 9 de la mañana y en el Liceo de San José se resuelva la forma en que se llevarán a cabo los procesos internos de la agrupación. Ante la crisis sanitaria que nos rodea, el Comité Ejecutivo, en conjunto con el Directorio y en constante diálogo con los precandidatos y el Tribunal de Elecciones Internas, hemos analizado y anticipado las variables jurídicas, logísticas y sanitarias que involucran nuestro proceso electoral. Es así que en sesión celebrada el día de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional acuerda convocar a Asamblea Nacional el próximo sábado 15 de mayo, decisión respaldada en forma unánime por el Directorio Político Nacional. Y es que para los 5 candidatos verdiblancos es aceptable el llamado de esta asamblea. Algunos inclusive comparten que pueda moverse la fecha de la elección. Luego de consultar con especialistas sobre la evolución de la pandemia que nos tiene tan preocupados y de consultar también con liberacionistas en todo el país, en los últimos días sumé mi apoyo a la solicitud del Tribunal de Elecciones Internas del partido y de otros precandidatos para que se convocara a la Asamblea Nacional del partido con fin de que defina la fecha en que hemos de celebrar nuestra convención. La situación del país exige de los partidos políticos, de toda la ciudadanía, pero particularmente de los partidos políticos, mucha responsabilidad, mucha solidaridad y mucha sensatez. Y hemos venido insistiendo en que las condiciones no están dadas para celebrar la convención el próximo 6 de junio. Dichosamente, el intento que hubo de descarrilar la convención y hacer que la Asamblea Nacional, con un grupito pequeñito de delegados, escogiera el candidato presidencial, creo que eso ya naufragó. Anoche se produjeron acuerdos satisfactorios, se va a convocar la Asamblea Nacional en unos días. Es muy probable, por el acuerdo que hay, que haya que posponer la fecha debido a las prevenciones que hay sobre el aumento de los contagios y de la pandemia. En el caso de otros precandidatos, aseguran que quieren claridad de qué se va a tratar en la asamblea. Y hay otro de ellos que asegura que la convención se puede dar el 6 de junio como está previsto. Eso está bien, pero no conocemos los detalles. No sabemos si es para trasladar la fecha o ese comité va a dejarlo de una manera ambigua para que luego un grupo de dirigentes traten de sostener a como dé lugar la asamblea del 6 de junio a pesar de las advertencias sanitarias, que cada uno de los precandidatos debemos de decir qué es lo que queremos y qué es lo que pensamos. Yo pienso que el 6 de junio es arriesgar la salud y la vida de la gente y debe de correrse la fecha. En mi caso pienso que al mes de agosto. Me preocupa que haya otros que quieran esconderse detrás de los grupos que manejan para luego decir yo no fui, yo no tomé ninguna decisión y no haya una claridad con respecto a lo que piensa cada uno de nosotros. Me parece que el Comité Ejecutivo ha sido demasiado dubitativo en sus posiciones.
Y hay que recordar que para ese proceso no solamente es una competencia de precandidatos, sino que también hay una competencia de elecciones distritales en donde muchos dirigentes del Partido Liberación Nacional llevan meses de prepararse tiempo y dinero en unas justas que deberían realizarse el 6 de junio. Los acuerdos que se tomen en esta asamblea deberán respetar los lineamientos del Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Salud y el Comité Electoral de los Liberacionistas. Bueno, compañeros televidentes, esto es lo que tendrá entonces que resolver Liberación Nacional el próximo 15 de mayo, como pues decía la nota que veíamos y escuchábamos anteriormente. Pero vamos a hacer un cambio de tema muy rápido, también siempre relacionado al tema del Partido Liberación Nacional, pero en este momento propiamente hacia lo que es la fracción en la Asamblea Legislativa. Pues un caso positivo de COVID-19 se presentó en esta bancada, específicamente de Karine Niño, quien pues ya brindó su resultado como positivo. Ella estuvo el sábado anterior, 1 de mayo, con el resto de la bancada en lo que era un desayuno de los mismos, de todos los miembros de la fracción liberacionista. Y ante esta situación, el propio ministro de Salud, Daniel Salas, informó que todos los diputados hoy de la bancada liberacionista, los 17 legisladores, tenían que retirarse del plenario como un tema preventivo hacia sus hogares para ver cómo podían hacer con las pruebas a partir de mañana, y el sábado se está manejando que puedan hacerse, y así ver si el próximo lunes podrían estar ya en el Congreso. Pero veamos qué dice la jefa de fracción de esta agrupación política sobre esta temática que se presentó hoy en la tarde y que hizo que no hubiese pues plenario en horas de la tarde. La decisión preventiva de la fracción de Liberación Nacional de retirarnos esta tarde del plenario legislativo responde a una solicitud directa del ministro de Salud, respondiendo así ante la necesidad de realizar una investigación con respecto al almuerzo que tuvimos el pasado 1 de mayo, en donde asistimos la mayoría de los miembros de nuestra fracción. Esta investigación va a arrojar los contactos directos y demás medidas que se tengan que tomar. Estaremos anuentes y a la espera de las recomendaciones del Ministerio de Salud, así como cualquier otra disposición que venga a generar una tranquilidad y un beneficio a la salud y al manejo en el trabajo de esta Asamblea Legislativa. Bueno, ahí es el televidentes, veremos qué sucede con el tema de la bancada más grande de la Asamblea Legislativa, que es esta Liberación Nacional, 17 diputados, hoy todos enviados a sus hogares con pues una alerta preventiva a ver cuáles pueden ser los resultados de las pruebas en los próximos días de la COVID-19. Así que con esta información vamos a regresar con ustedes al set principal, que tiene más de Costa Rica Noticias. Gracias, David, por esta información. Muy buenas noches. Son las 7 de la noche con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero al volver le contamos que 458,000 personas no han logrado conseguir un empleo en el primer trimestre de este año. Así lo destacan los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Al volver le contamos más detalles. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. ¿Qué es eso? Véalo usted mismo.
apareció sobre mi cama de la nada y venía con esto. Punta Arenas, guarda secretos que todos tenemos que vivir. ¿El abuelo? Descubrí en sus aguas el significado de la paz. Me pierdo en la inmensidad de su mar. Siempre quiero regresar. ¿Fue el funeral el homenaje que se merecía? Este es el homenaje. Al mirar ese mar, me di cuenta de cuán solo me encontraba. Punta Arenas me demostró lo que puede hacer un ser humano y lo que es capaz de aguantar. ...101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial, todos los viernes a partir de mayo por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Tiene que realizar mañana alguna transacción en dólares. Tome nota de cómo se ubicará la compra y venta de esta moneda extranjera según la información que brinda el Banco Central de Costa Rica. Como lo observa en pantalla, la compra estará en 609 colones con 30 céntimos y la venta 618 colones con 26 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Como les decíamos antes de ir a la pausa, la tasa de desempleo continúa bajando. Sin embargo, a la fecha hay 458,000 personas en busca de trabajo, es decir, 144,000 más que para la misma fecha del año anterior. Las mujeres siguen siendo las más afectadas. Según los datos revelados por el INEC, al primer trimestre del 2021 la tasa de desempleo es de 18,7%. El desempleo en la población masculina se estimó en 13,7%, mientras que en las mujeres 26,1%, lo que representó un incremento de 5 puntos porcentuales y de 8,2 puntos porcentuales respectivamente. Aunque la tasa de desempleo ha disminuido considerablemente desde mayo del año anterior, cuando registró un 24,4%, aún a la fecha hay 458,000 personas buscando trabajo. La población desempleada aumentó en 144,000 personas en forma interanual. En el caso del desempleo, de las personas desempleadas, las que están activamente buscando trabajo o esperan gestiones realizadas o reinicio de operaciones, en total corresponde a 457,000 personas. De ellas, el 56% son mujeres. En cuanto a las tasas principales del mercado laboral, la tasa neta de participación, que es la relación entre la población en edad de trabajar con la gente que está participando activamente en la fuerza de trabajo, es de 60,8%. Lo que corresponde de cada 100 personas, en edad de trabajar, 60 a 61 están participando en el mercado laboral, ya sea en la ocupación o en la desocupación. El porcentaje con subempleo se estimó en 16,4%. Estos son las personas que trabajan menos de 40 horas por semana. De forma interanual, este indicador aumentó en 4 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Por sexo, los cambios fueron significativos, siendo la tasa de subempleo de los hombres 14,3%, aumentó 3,7 puntos porcentuales, y para las mujeres fue de 20%, aumentó 4,7 puntos porcentuales de forma interanual. El porcentaje de ocupados con empleo informal fue de 46,6%, siendo la población ocupada con un empleo informal cerca de 929,000 personas. Ese 18,7% no deja de ser positivo porque venimos de una tasa del 24%. Sin embargo, para que la macroeconomía funcione adecuadamente se necesita del 4 al 6%. El mayor reto es la reactivación económica, cómo generar empleo a través de las pymes, en materias también de emprendimiento focalizado hacia las mujeres, que es donde hay mayor desempleo, es decir, trabajar con políticas de mujer empresaria. Sabemos que muchas de ellas son jefas de hogar o ejecutivas del hogar,
que han tenido que hacerle frente también a la situación de cada uno de sus hogares. Es importante mencionar que los demás sectores como el inmobiliario, el comercio y en este caso el turismo, pues tienen una recuperación un poco más cíclica. En general, el desempleo por grupos de edad representa un 43,8% para personas entre los 15 y 24 años, un 17% entre las personas de 25 a 44 años y un 9,7% de 45 años y más. La disminución en la ocupación se mantiene asociada al sector de las actividades de comercio y servicios, que representan 186,000 personas, en especial en las ramas de actividad asociadas a la enseñanza y salud, hoteles y restaurantes y actividades de los hogares como empleadores. 7 de la noche con 26 minutos. Con drones, con más de 40 personas y a partir de mañana viernes con perros entrenados, continúa la búsqueda de una mujer extraviada en el Parque Nacional Chirripó. Esta es una información de Johan García de TV Sur, Canal 14. Gracias. Informamos desde San Gerardo de Rivas. Aquí está la base de control en este momento de todo este operativo que comenzó desde el martes por la tarde buscando a Marialis Blanco Vega, la mujer de 39 años que desapareció en el sector conocido como Ventisquero, aquí en este Parque Nacional. Una mujer de 39 años que en ese momento caminaba por la zona y que desde ese instante desapareció, y ahí comenzó todo este operativo de búsqueda. Desde muy temprano ingresaron miembros de la Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos, también están utilizando drones, están utilizando tecnología importante para recorrer más terreno y dar con el paradero de esta mujer, repetimos, de 39 años. Nosotros conversamos con miembros de la Cruz Roja costarricense que nos explican que es una operación bastante complicada por la topografía, por la situación climatológica. También nos explicaron la utilización de tecnología por parte del Cuerpo de Bomberos para intentar dar con esta mujer aquí en el Parque Nacional Chirripó. Las patrullas conformadas por miembros de Cruz Roja, bomberos, guardaparques y gente de la comunidad, arrieros, están buscando en diferentes partes, en el sector de Cerro Ventisqueros, la Laguna San Juan y otros posibles rumbos que pudo haber buscado o desorientado a la muchacha que estamos buscando, y viendo y tratando de encontrar algún rastro que nos ayude a localizarlo. De hecho, las ventanas de tiempo que tenemos es a partir de las 5:30 de la mañana hasta una ventana 9-10 de la mañana, que son las horas que hemos tenido de ventana para poder tener el área despejada. Más allá de eso, se nos nubla y está lloviendo en algunos sectores copiosamente. Tenemos personal de Cruz Roja, personal de bomberos, personal del SINAC y arrieros, los cuales están desarrollando las labores de búsqueda en la zona. Desde el punto cero, el punto donde fue vista por última vez la desaparecida, se han hecho diferentes barridos en forma de abajo hacia la zona alta y viceversa, procurando que los muchachos puedan toparse y descartar que en esa zona se pueda ubicar la persona. Al momento no ha sido ubicada. Se están utilizando drones también. Tenemos 2 drones en la zona, los cuales sobrevolaron en la mañana, radios de kilómetros 300 aproximadamente. Las condiciones climatológicas en este momento aquí en San Gerardo de Rivas, donde nos encontramos, son bastante complicadas, por lo cual se prevé que en la parte de arriba, dentro del Parque Nacional, las condiciones son aún más complicadas, por lo cual es una operación bastante compleja la que se está desarrollando desde, repetimos, la desaparición de Marialis Blanco Vega, de 39 años, en este Parque Nacional. Este fue un informe de Milton Celedón en cámaras, Johan García Gómez para Costa Rica Noticias. Agradecemos esta información a nuestro colega Johan García con esta importante información. Vamos a cambiar de tema. Habdeba ya firmó el contrato para iniciar los estudios de factibilidad para la creación de la nueva terminal de cruceros y marina en Limón. La compañía tendrá 1 año para presentar los estudios y este proyecto busca reactivar la economía del Caribe.
Habdeba firmó esta semana con la compañía internacional Moffat & Nichol el contrato para realizar los estudios para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto de la Marina y Terminal de Cruceros en la terminal Hernán Garrón Salazar en Limón. La compañía tendrá un año para presentar los estudios, los cuales darán a Habdeba insumos necesarios para lanzar posteriormente un concurso que permita contar con el diseño, construcción y operación de la única marina turística en el Caribe. Según manifestó Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Habdeba, se analizaron al menos 14 empresas para dicho proceso. Un proyecto que traerá desarrollo a la zona y que ha sido tan esperado en la última década. Firmamos con la empresa Moffat & Nichols, una líder internacional en este tipo de temas, lo cual nos permitirá tener los insumos claves que nos permitan posteriormente lanzar el concurso para quien venga a diseñar, construir, operar y comercializar tan importante terminal que va a marcar la historia del mundo. Estamos muy contentos del trabajo realizado, de donde pasamos de 14 oferentes a 7 hasta escoger los 3 finalistas y finalmente ayer firmar con esta empresa líder. El objetivo de este proyecto es transformar la terminal Hernán Garrón en un puerto que promueva el turismo nacional y que genere empleo mediante la atracción de buques de cruceros y naves de recreación y deportivas. La marina turística podría estar situada en 20 hectáreas y comprenderá una marina náutica y una seca, una zona comercial, residencial y un atracadero turístico. El financiamiento para esta contratación proviene del Fondo de Preinversión de Mideplan. Previo a la cancelación de temporada por COVID-19, a la terminal Hernán Garrón Salazar de Habdeba arribaban en promedio 120 cruceros al año y más de 2.000 cruceristas. De acuerdo con datos de la autoridad portuaria, cada crucero representa divisas por unos $300,000 en la región. Artesanos, comercios, operadores de tours, transportistas y trabajadores de estas empresas son parte de los cientos de beneficiados directos de la actividad. El gobierno presentó el ambicioso proyecto denominado como Ciudad Gobierno, el cual pretende albergar 16 ministerios en 8 edificios y ahorraría al país más de $42 millones que se gastan en alquileres por parte de las instituciones que se encontrarían en el complejo de 153.000 metros. El gobierno de la República retomó el proyecto de Ciudad Gobierno, el cual se propuso en el 2014, pero que se encontraba totalmente estancado. La iniciativa pretende concentrar 16 ministerios en 8 edificios, todos en las cercanías de Plaza González Víquez. Además, el proyecto buscará reducir el costo de alquileres de estas 16 instituciones, las cuales pagan más de $42 millones anuales por este concepto. Junto a esto, se detalló en la presentación de los estudios de factibilidad que el proyecto representaría un ahorro de $357 millones durante el plazo de la concesión. Sin embargo, durante los primeros años la economía sería de $1.5 millones e iría aumentando hasta los $50 millones en el último año. Que las 16 instituciones que forman parte de Ciudad Gobierno en este momento están gastando por concepto de alquileres $27 millones y que además en servicios de operación y mantenimiento gastan adicionalmente $15,5 millones para un total anual de $42,5 millones y ese costo aumenta año tras año, volviendo cada vez más insostenible nuestras finanzas públicas. Para poder ahorrar $357,8 millones, contener el deterioro de nuestras finanzas públicas y más bien ahorrar ese monto de $357,8 millones para poder contribuir con ese objetivo de ahorro fiscal por concepto de alquileres y otros gastos asociados. La mega obra se construiría mediante una concesión de 30 años y costaría $318.6 millones. Además, se espera que el traslado de los ministerios se empiece a dar en el 2025 si el plan avanza con total éxito. A partir del año 2025 las instituciones podrían estarse trasladando al proyecto, por lo que se da el inicio hasta ese momento, 2025, con el pago por disponibilidad y hasta 2051 por 30 años de vida de lo que sería la concesión. Es importante destacar que previo a que las instituciones se trasladen durante la fase de construcción, el gobierno no deberá asumir ningún compromiso financiero sobre este pago.
Como mencionamos anteriormente, los 8 edificios se ubicarían en los terrenos actualmente ocupados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes entre la Estación del Pacífico y Plaza González Víquez. Para ejecutar el plan se requerirá expropiar terrenos que actualmente se alquilan al Liceo de Costa Rica y además se deberá invertir la reubicación de los servicios. Todo esto tendría un costo estimado de unos $6 millones. Que la gran mayoría de los terrenos requeridos para el desarrollo de Ciudad Gobierno están en manos del Estado. Parte de los aspectos importantes a destacar es el espacio abierto para el público, en esa necesidad de que haya apropiación por parte de la comunidad de este complejo de 16 instituciones en 8 edificios. Se dispondrá de un total de 26.242 metros que incluyen ciclovías, pasos peatonales y una gran plaza central con un anfiteatro para promover su uso en diferentes actividades que atraigan la visitación a esta zona y por ende la apropiación del espacio público. Se espera que un total de 9.000 empleados públicos trabajen en estos edificios. Sería para el año 2052 que las edificaciones pasarían finalmente a ser parte del Estado costarricense. 7:36, hacemos una pausa comercial y acá sí volvemos. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Apareció sobre mi cama de la nada y venía con esto. Punta Arenas. Guarda secretos que todos tenemos que vivir. Ahí está el viejo. Aquí es. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. La mañana, yo miro por la ventana en la mañana, a la mañana, miro si hoy está lloviendo, miro si hoy sale el sol. Gracias por continuar con nosotros. Los profesores del Colegio Técnico de Calle Blancos denunciaron este jueves 54 personas contagiadas por COVID-19 en este centro educativo. Sin embargo, datos reportados por ese mismo colegio al MEP únicamente registran 3 casos confirmados por el Ministerio de Salud. Profesores del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos reportaron 54 casos de COVID-19 este jueves. Las declaraciones contradicen los datos suministrados por esa misma institución al Ministerio de Educación Pública. Para esta semana, el CTP solo reportó al registro oficial 3 casos confirmados de COVID-19 y 4 más como sospechosos. Las declaraciones de los supuestos casos de COVID-19 en este centro educativo las dio Francisco Piedra, subdirector del colegio, quien afirmó que entre los contagios se encuentran 10 profesores, incluida la directora. Sin embargo, la Oficina de Comunicación del MEP, que registra semanalmente los casos reportados por los mismos centros educativos, aseguró que la directora del colegio, María de los Ángeles Piedra, reportó esta semana únicamente 3 casos confirmados de COVID-19 por el Ministerio de Salud. Por su parte, el subdirector dijo a medios de comunicación que existe un subregistro de contagios en el centro educativo, ya que tienen un alto ausentismo que podría deberse a restricciones sanitarias que ellos no tienen reportadas.
Piedra menciona que solicitaron al Ministerio de Educación Pública la suspensión del curso lectivo para evitar propagación del virus. Según el último reporte de casos positivos en centros educativos emitido por el MEP con información suministrada por los centros educativos, el CTP de Calle Blancos únicamente tuvo 2 casos positivos entre el 26 y el 29 de abril. Ante el supuesto aumento de casos, el Circuito 1 de Educación, que contempla San José Norte, envió el pasado 29 de abril una solicitud al MEP pidiendo igualmente la suspensión de las clases presenciales. En la carta, los educadores afirman que el reporte que los centros educativos emiten al MEP tienen un sesgo en la medida en que el Ministerio de Salud, al estar saturado de servicios, no permite emitir de inmediato las correspondientes órdenes sanitarias. Ante la solicitud, el despacho de la ministra respondió vía correo sosteniendo la presencialidad. Los centros educativos son vitales en el desarrollo integral de las personas estudiantes, por eso deben permanecer abiertos. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, para mantenernos en educación combinada y así no seguir afectando la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes ni su futuro. Nuestra prioridad es el resguardo de la vida y la salud de nuestro personal, estudiantes y sus familias. Cerrar los centros educativos otra vez es comprometer el futuro de las personas estudiantes, es afectar permanentemente su desarrollo cognitivo y social, truncar su futuro y dejar de proteger a muchos de ellos que viven en condición vulnerable. En su mensaje, la ministra de Educación, Giselle Cruz, afirma que la interrupción de la presencialidad puede incrementar la deserción de los estudiantes y reportó que la mayoría de los países que vivieron en la tercera ola de contagio de COVID-19 antes que Costa Rica han sostenido los procesos educativos. Sin embargo, estudios científicos alrededor del mundo muestran que los centros educativos no son los principales centros de contagio ni propagación. Por eso, debemos entender que los próximos meses son claves, vitales para la educación en Costa Rica, donde trabajamos incesantemente para que nuestros niñas, niños y jóvenes no sigan retrasando su futuro ni su esperanza de insertarse mañana exitosamente en el mercado laboral. Cruz descartó la educación virtual como una solución, ya que 320,000 personas siguen sin acceso a Internet o dispositivos tecnológicos que les permita tener una educación de calidad. Y hasta ahora repasamos en pantalla los datos COVID-19 otorgados hoy por el Ministerio de Salud. El total de casos nuevos para este jueves, como usted lo observa, son 2.559 personas, para un total de contagiados de 263.094 desde que inició la pandemia. El total de fallecidos hasta la fecha, lamentablemente, es de 3.341 personas. Y las personas hospitalizadas también están en aumento. Hay un total de 1.153 personas internadas, de las cuales 409 están en unidades de cuidados intensivos. Y ante este aumento de casos, los médicos solicitan al gobierno pedir la prueba PCR a los extranjeros para ingresar a Costa Rica, realizar cierres parciales en todo el territorio nacional, así como acelerar la vacunación contra la COVID-19. Esto con el objetivo de disminuir la tasa de contagio del virus SARS-CoV-2. Aplicar más medidas de protección hasta que se disminuya considerablemente la tasa de contagios en el país. Este es el llamado del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Este gremio insiste que las medidas de protección no deben contemplar el cierre total de negocios, pero sí considerar que debe extenderse a todo el territorio nacional, siendo estricta la aplicación del aforo reducido en todos aquellos establecimientos como hoteles, restaurantes y demás comercios más allá del Valle Central. Además, el Colegio de Médicos solicita al Ministerio de Salud y autoridades correspondientes implementen como requisito la aplicación del examen de PCR a todo extranjero que quiera entrar al país. También recomendamos a partir del día de hoy la exigencia de una prueba PCR a cualquier persona que quiera ingresar a suelo costarricense, sea por ruta marítima, terrestre o aérea. Es necesario, de alguna manera, asegurarnos que quienes nos visitan, con mucho gusto estaremos dispuestos a atenderlos, pero necesitamos que no vengan a incrementar el sistema social que ya de por sí está bastante afectado.
Por otro lado, debido a la difícil situación económica que atraviesan muchas familias, recomiendan que se valore aplicar de manera transitoria la disminución del precio de medicamentos para atender enfermedades crónicas. Por último, insisten en acelerar el proceso de vacunación. Para ello, consideran oportuno que se valore extender el horario de inmunizaciones fuera de horas laborales, fines de semana y feriados. Siete de la noche, 45 minutos. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de Deportivas del 13, Kenneth Meléndez. Kenneth, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Stacy, muy bien, ¿y vos? Bien, por dicha, bueno, ¿qué nos tienen hoy para la sección deportiva? Bueno, a pesar de que el torneo está ahorita en stand-by durante esta semana, tenemos ya información previo a lo que va a suceder la próxima semana, que ya esperamos se reanude el fútbol, a la espera de que el gobierno no tome nuevas medidas de extender estas restricciones. Y también información acerca de los deportistas que van a ir a las Olimpiadas, gracias a que Pfizer y BioNTech hicieron una alianza con el Comité Olímpico Nacional. Todos los deportistas que estarán yendo a las justas de Tokio, que parece por el momento que están en pie, van a irse ya vacunados gracias a este convenio con estas dos empresas. Que es muy importante eso, como usted dice, se mantiene. ¿Cómo están manejando lo que es el protocolo, la llegada de los atletas hasta ese país? A ver, esto por el momento todavía no se está dando. Incluso Tokio ha ido haciendo pruebas, no ha dejado de hacer algunos eventos importantes, pero por el momento la idea del comité organizador de las Olimpiadas es que todos los deportistas lleguen ya vacunados, inclusive para evitar temas de cuarentena en algunos deportistas. Hasta el momento las Olimpiadas están en pie, pero sí como esa incertidumbre en el aire de que la situación que está viviendo Japón, que también está viviendo una ola de contagios, puede que en algún momento también tenga que detenerse y volverse a posponer las justas olímpicas. Gracias, Kenneth. Bueno, entonces lo dejo para que haga la invitación a todos los televidentes. Voy a invitarlos a todos a que ahora, de casi a las 8:30, nos acompañen en Deportivas del 13 con información tanto de estos atletas olímpicos costarricenses como del fútbol nacional y otros deportes que tenemos hoy para ellos. Cordialmente invitados. Buenas noches, Kenneth. Buenas noches, gracias. Volvemos al campo nacional. El acceso de la anticoncepción de emergencia para cualquier mujer por parte de la Caja ha causado muchas reacciones, tanto positivas como negativas en la población. Pero realmente conocemos cómo funciona o sus efectos secundarios. Se lo contamos en la siguiente información. La Caja Costarricense del Seguro Social introdujo la anticoncepción de emergencia para cualquier mujer que haya tenido una relación sexual con posibilidad de embarazo a partir de una publicación de lineamientos el pasado 16 de abril. Hasta ahora, este tipo de anticoncepción estaba disponible en los servicios de salud solamente para las mujeres víctimas de agresión sexual. El anticonceptivo de emergencia previene el embarazo de la misma manera como lo hacen las pastillas anticonceptivas regulares, ya que impide o demora la liberación de un óvulo de los ovarios de la mujer o impide que el espermatozoide fertilice el óvulo. Y las mujeres que pueden acceder, cualquier mujer en edad reproductiva que haya tenido una relación sexual no protegida o en la cual el método haya fallado. Entonces, primero que haya sido una relación, no programada y que no tenía ningún método. Otra es que aún tomando métodos se diera cuenta que lo estaba haciendo mal. Por ejemplo, que se le olvidaron unas pastillas o que no se puso la inyección en tiempo. Y el otro caso que es muy frecuente es que usando condón se rompa y no tenía un segundo método. Pero ¿cuáles son las dudas más frecuentes sobre esta pastilla? ¿Es abortiva? El mecanismo de acción es anticonceptivo, igual que cualquier otro método hormonal. ¿Trae efectos a largo plazo? No, el efecto que puede tener es inmediato, como irritación de la mucosa gástrica. Por lo demás puede alterar el patrón menstrual, pero de una forma transitoria que va a ser recuperado rápidamente. ¿Son 100% efectivas? Ningún método es 100% efectivo. Y como mencionamos antes, los días que se recomienda es porque entre más cercano al evento de riesgo, mayor efectividad. Entonces así se dice que en los primeros 3 días la efectividad puede ser de un 90 a un 95%. Porque recordemos que si la paciente ya, cuando se tomó las pastillas, ya ovuló, pues no va a funcionar, ¿verdad? Es solo ovula si logramos hacer ese mecanismo de evitar o atrasar la ovulación. Entonces no, definitivamente no son 100% efectivas. ¿Cualquier mujer las puede tomar?
Cualquier mujer que esté en esa situación lo puede tomar, no hay contraindicaciones. Estas son algunas de las dudas que se han presentado de cara a la publicación de la Caja Costarricense del Seguro Social, y es que según el lineamiento, la anticoncepción de emergencia puede ser usada por cualquier mujer en edad fértil, incluyendo menores de edad que la necesiten en todos los niveles de atención, con solo acudir a una cita en su EVAIS. 7 de la noche con 50 minutos. Antes de ir a la pausa, le adelantamos que Estados Unidos está a favor de liberar las patentes de la vacuna contra la COVID-19. Al volver le contamos los detalles. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. La recuperación sostenible se basa en entender que podemos producir sin hacerle daño a la naturaleza, donde la innovación, el conocimiento, ese talento humano se une con la biodiversidad, y eso es en lo que estamos como país. ¿Cuáles son esas inversiones que nos van a generar más empleo, reducir la contaminación? Y lo podemos hacer porque la tecnología está ahí, porque el conocimiento está ahí, porque la ciencia nos indica que ese es el camino. La recuperación sostenible es posible. No la volveré a ver. Ya tomé la decisión. ¿Vas a hacer eso por el bien de Ruka? Ritsu, ¿no pensarás vengarte de ella? Yo quiero que Ruka esté muy contento. Es lo único que quiero. Parece contento a simple vista, pero en realidad extraña a su madre. Yo creo que iré a verla pronto. Cuando vea esto, seguramente querrá venir. Espera. Quisiera ir yo una vez más. Yo mismo le diré lo que siente Ruka. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En 13, Costa Rica Televisión, producimos audiovisuales con sello nacional. Por eso, el 80% de nuestros contenidos son hechos en Costa Rica, tanto de producción propia como en alianza con los cineastas y productores audiovisuales de nuestro país. Lo que más nos llena de orgullo es mostrar en las pantallas la riqueza de nuestra cultura, esa identidad que nos distingue como costarricenses. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. 7 de la noche con 52 minutos. Continuamos en vivo y hasta ahora informamos del campo internacional. Estados Unidos anunció que está a favor de liberar las patentes de la vacuna contra la COVID-19 y Europa respondió que acepta hablar sobre esta idea, también apoyada por los mandatarios como de países como Francia y Rusia. Apoyo de líderes mundiales a la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La Unión Europea aceptó el jueves debatir sobre esta idea, luego de que Estados Unidos anunciara que estaba a favor. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Rusia, Vladimir Putin, también mostraron su apoyo a la medida. La Unión Europea también está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática. El jefe de la Organización Mundial de la Salud celebró en Twitter una decisión que calificó como histórica. Por el momento, las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses, que en general se oponen a su eliminación porque según ellos esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas innovaciones. Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna no reaccionaron de inmediato al anuncio de Washington, pero la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas dijo que era decepcionante porque estima que es una respuesta sencilla pero incorrecta a un problema complejo. En tanto, el presidente de la Federación Estadounidense de Fabricantes Farmacéuticos advirtió que la decisión podría fomentar la proliferación de vacunas falsas. Moderna anunció este jueves que su vacuna contra la COVID-19 tiene una eficacia del 96% en adolescentes entre los 12 y los 17 años. Esto según los primeros resultados de los ensayos clínicos en Estados Unidos.
Moderna anunció el jueves que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia de 96% en adolescentes entre 12 y 17 años, entre los participantes de un estudio que recibieron al menos una inyección. Los datos son los primeros resultados de ensayos clínicos realizados en Estados Unidos con 3.235 participantes, de los cuales 2/3 recibieron la vacuna y 1/3 un placebo. Hubo 12 casos de COVID a partir de los 14 días posteriores a la primera dosis. Moderna informó que al igual que en los adultos, los efectos secundarios más usuales fueron dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y escalofríos. El laboratorio dijo estar discutiendo con autoridades reguladoras una autorización de su inmunizante para menores de 18 años. Los expertos ven la vacunación de adolescentes como la próxima etapa para detener la pandemia. Moderna también inició en marzo ensayos de su vacuna en niños de entre 6 meses y 11 años. De igual manera, la otra vacuna de ARN mensajero, propiedad de Pfizer, planea pedir que se autorice su inmunizante para adolescentes de entre 12 y 15 años en la Unión Europea y Estados Unidos. Canadá fue el primero en permitirlo el miércoles. Pfizer también buscará en septiembre una autorización de urgencia en Estados Unidos para inocular a los niños de entre 2 y 11 años. Y Rusia, por su parte, anunció la homologación de una versión light de su vacuna contra la COVID-19. Esta se administra en una sola dosis. Rusia homologó una nueva versión de su vacuna Sputnik V contra el coronavirus. La denominada Sputnik Light se administra en una sola dosis y tiene una eficacia de más del 79%. La versión original superaba el 91%. Según el Instituto Gamaleya, la Sputnik Light facilitará una inmunización más rápida de grupos de poblaciones más importantes y reforzará los niveles de inmunidad elevados en quienes ya fueron contaminados. El Fondo Ruso de Inversiones Directas, que financia el desarrollo de la vacuna, indicó que su costo será globalmente inferior a $10 y destacó que esta versión reduce considerablemente la posibilidad de casos graves que conducen a una hospitalización. La idea es que la Sputnik V con 2 dosis siga siendo la principal fuente de vacunación en Rusia, mientras que la Sputnik Light será exportada. Según el Centro Gamaleya, más de 20 millones de personas en el mundo recibieron la primera dosis de Sputnik V. India anunció este jueves un total de casi 4.000 muertes por COVID-19 y de 412.000 nuevas infecciones en tan solo 24 horas. Al mismo tiempo, las autoridades advirtieron que hay que prepararse para las nuevas olas. India alcanzó el jueves un récord de casi 4.000 muertes por COVID-19 y 412.000 contagios en 24 horas. En total, el país acumula más de 230.000 fallecidos y 21.100.000 casos desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, algunos expertos creen que las cifras están muy subestimadas. La pandemia parecía descender en días pasados con menos contagios, pero los especialistas advierten que lo peor está todavía por verse en este país de 1.300 millones de habitantes. El gobierno llamó a prepararse ante nuevas olas y se niega a ordenar un confinamiento generalizado. Varias regiones, incluida la capital, Nueva Delhi, y los estados de Bihar y Maharashtra, sí han impuesto cuarentena, al igual que Kerala, que anunció el jueves un confinamiento de una semana. La gestión sanitaria por parte del gobierno ha recibido críticas. Falta oxígeno y medicamentos, por lo que los pacientes no pueden recibir la atención adecuada. El Banco Central anunció el miércoles $6.700 millones en préstamos para los fabricantes de oxígeno, vacunas y medicamentos. La comunidad internacional ha enviado suministros médicos y oxígeno, pero India necesitará más para hacer frente a la emergencia hasta que la situación se estabilice y ha pedido a otros países que sigan enviando ayuda. Hasta aquí las informaciones nacionales e internacionales. Al volver de la pausa, les dejamos con nuestro espacio Conversaciones con Ernesto Rivera y posterior a esto nuestra sección de deportes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Esta semana en Economía Creativa, conozca cómo los chinamperos de la Ciudad de México luchan por mantener